Olá pessoal, mais um lançamento fresquinho no mercado da Cork. E se querem saber tudo sobre a Cork Clássica, absolutamente tudo, fiquem cá até o final que tiramos essas dúvidas todas. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Argento Guess e hoje vou tirar as dúvidas todas sobre a Cork Classic. Vamos a isso. A Cork de ano para ano sorprende completamente con todas as evoluciones y las diferencias que aplican as raquetes. En este caso, todas as evoluciones que están a vir agora ven derivadas de un proyecto en el cual estoy súper entusiasmado y algo que ainda no está no mercado, mas de aquí a unos meses ya la van a tener, que es una edición limitada y se llama Extreme. A partir de todo el desarrollo tecnológico que se ten feito trabajando en Extreme, es que todas esas evoluciones fueron aplicadas en esta raquete y en las raquetes futuras que puedan vir. En este caso, a clásica es una evolución total sobre a raquete más vendida de Cork, que siempre fue a Light 3. En este caso, a cantidad de evoluciones que a raquete ten es de otro planeta. Hasta ahora no tengo visto ninguna marca que tenga feito tantas evoluciones en una raquete y que no tenía mudado precio. O precio continúa a ser o mismo. Antes de más, vos peço disculpa, lamentablemente con esta raquete no vos voy poder pôr imagens en campo, mas tenho jogado 4 meses con ela. Vou melhor do pulso, mas ya saben cómo é que é. Mismo así, a Cork fue fofiña y me preparó a raquete para poder voltar ao campo y poder ir evoluindo meu pulso poco a poco sin me estregar. Justamente con una Cork Classic. En este caso, a Cork Classic va entre los pesos de 340 gramos a 355. Y en este caso, a Cork me preparó a mí, a Classic, con 348 gramos. Generalmente yo juego con unos 364 gramos aproximadamente. Mas en este caso, y cuando toque voltar ao campo, que ainda me falta, tengo que ir poco a poco y a mejor forma, acrediten, de comenzar. Primero, porque es una raquete que es sumamente favorable para o corpo, no va a dar problemas ninguno, es súper maniobrable, son cosas que ya poco a poco iremos desenvolviendo aquí durante el vídeo, que ya os aviso, va a ser cumpridiño, porque no quiero que falte absolutamente nada. Realmente todo lo que tienen feito con esta raquete es increíble. En este caso vamos a comenzar pela furación. Tiene una furación completamente diferente a lo que se tenía feito hasta ahora. Es una furación dinámica que tiene 4 tamaños de furos diferentes. O sea, en este caso se van a encontrar ya no centro da raquete que está tapada y los furos que están a volta da zona tapada están semifurados. ¿Eso qué quiere decir? Que va a evitar el efecto trampolín a raquete en el momento de un impacto fuerte, al mismo tiempo que va a aumentar a potencia cuando tú metas más fuerza en la pancada que puedas hacer. Los 4 furos diferentes que ten, en este caso, lo que hacen es ampliar o punto 12. Y vos garanto, y que nunca en la vida me aconteció, les digo que el punto 12 se transforma prácticamente en la cara toda de raquete. Por eso, con esta situación, lo que vas a ganar es tener una mayor área de impacto sin que se descontrole la bola, evitando el efecto trampolín de raquete, y que tengas un excelente control y una buena respuesta cuando necesites de ella. A pesar de que en la Cork se ve cortiza, también hay una mixtura de fibras, ¿no? Estaba trabajando con fibra de silione y en este caso también incrementa en este momento la cantidad de carbono que aplican en esta raquete, que si prestan atención aquí a la zona de grabado de raquete, nótase que el trenzado es un carbono 3 capas. Lo que esa mixtura va a hacer es que tú consigas tener más control y firmeza en la pancada que tú metes. Mas eso sí, está tan bien preparada que a pesar de tener más camadas de carbono y que te da más firmeza en la pancada, no te va a tirar o conforto, ¿ok? O sea, ya continúas a tener mucho conforto en esta raquete, porque es una raquete que tiene un tacto medio blando. Ya te hemos referido que se fabrica en un peso entre 340 y 355 gramos. Lo que hizo FAS es evitar que tú tengas fatiga nos músculos del brazo cuando estás jugando y puedas aguantar mucho más tiempo. Una de las situaciones que yo me encontré en campo es que me sorprendió por completo a potencia que tiene esta raquete. Mas aquí se suman varios factores para eso acontecer. La raquete es tan leve que consigas mexerla mismo muy rápido. A pesar de la furación, tener esta situación dinámica que amplía punto 12 y todo eso,
o coração da raquete também foi ampliado, o que dá mais aerodinâmica à raquete a hora de mexer nela. Por isso, si sumamos todos esos factores y al mismo tiempo la forma como sacamos su brazo, con la velocidad que sacamos su brazo, el tipo de carbono que tiene y todo el conjunto de trabajo que hay realmente en lo que es la superficie de raquete, se van a encontrar que cuando peguen un smash por cima van a explodir a bola por completo. Es una de las cosas que más me sorprendió en esta raquete, es justamente eso. Y me da raiva no poder vos mostrar, porque sinceramente adoraba poder mostrar, meter una pancada con esta raquete y mostrar qué es lo que consigue hacer con la bola. Como ya teníamos referido a marcas que la única evolución que tuvieron en este año fue o mudanza de pintura y mantener exactamente lo mismo, y luego a cualidad deja mucho que desear en determinados aspectos. Después tenemos otras marcas que lo que hicieron fue una mudanza con lo que es acorde intercambiable, que, falando de esa situación, en este caso, Acork implementó acorde intercambiable, como vos muestro aquí. ¿Están a ver? Este es el sistema de corda. Mucha gente va a pensar, ah, sí, mas en una corda también se va a transpirar. No, alto ahí, calma, que no terminé de falar. En este caso, a corda de cork es completamente impermeable y ven con un tratamiento antibactericidad. O sea que vas a evitar cualquier situación de un género. Aparte, cuando esta corda también es impermeable, en el momento de que tú estés jugando, vos aseguro que la corda no se molla y juegas como si no tuvieses nada en el pulso. Realmente fue una de las cosas que me sorprendió. No solo con esta raquete, sino también con Extreme, que con Extreme tenía la misma situación. Piensen, como ya vos referí también, todas las mudanzas que hay en esta raquete vienen justamente de todo el desarrollo y el trabajo que existió en Extreme. Y como ya dice, llevo mucho tiempo tanto jugando con Extreme como con la clásica, que envió este vídeo de aquí, que es un vídeo do Open do Star Padel, en el cual vos conto un bocadinho qué fue o qué me aconteció en el pulso. Ahí van a tener ya alguna noción de lo que vos estaba a explicar. En este caso es fantástico, porque es mucho más confortable que no tener una pesa de plástico, que en determinadas raquetes terminan por ser incómodas o te dan un peso a más en la base de raquete, cuando en este caso ya es una raquete de balance bajo. O sea, tú aquí el peso de raquete lo tens perto da mão. Lamentablemente no posso agarrar muito para vos mostrar, mas o balance está baixo, ou seja, que isso facilita todos os movimentos que faces con a raquete. Por iso, o conjunto de evolucións que está nesta raquete faz que na defesa seja unha raquete increíblemente maniobrable, mas increíblemente maniobrable. Defender con isto é unha das coisas que máis teño gostado de facer con esta raquete. Es máis, yo cando fiz o vídeo da Lite 3, unha das coisas que referí que a defender se defendía increíble. La diferencia que tenemos aquí, que no solo podemos defender, sino que también tenemos un plus para poder atacar, que algo que si calhar le faltaba un bocadinho máis a Lite. Mas en este caso, y oye, que a Lite es fantástica, mas cuando vi a Lite 3, una de las situaciones que justamente falei es con la facilidad que se consigue defender a bola. En este caso, acontece lo mismo y ainda es más fácil. Por la situación do corazón, por la situación do punto 12, pelo peso da raquete, por tudo e máis alguma coisa, el conforto do tacto da raquete, el facto de non ser descontrolada cando estás ou defendiendo un bloqueo no fundo, como na red, consigues bloquear ben a raquete. Mas no fundo, a maniobrabilidade, a facilidade con a que tú consigues devolver unha bola, defender unha bola, ter controlo con esa bola, é incrível, realmente é muito, muito confortável. Hai unha situación que a mí me resultó extraña, por decir así. A ver, todos sabemos que tanto a Lite como a Clásica es una raquete que está feita principalmente para jugadores que están iniciando até nivel avanzado. Un jugador de nivel avanzado con esto faz milagres, porque realmente es un brinquedo tan fácil de utilizar que realmente hacen milagres. Cuando tú trabalhas a víbora e a bandeja, tens duas vantagens. A pesar de que falta peso na cabeza, porque no es una raquete que tenga balance alto y que te facilite el juego aéreo, más el facto de ser tan leve permite que tengas mucha capacidad para colocar muy bien una bandeja, mismo llegando tarde a pancada, consigues corregir pela velocidad con la que consigues mexer o brazo, y lo mismo acontece con la víbora. A víbora, cuando la apañas bien de lado, consigues imprimir
tanta potencia en esa bola que realmente faz toda a diferencia. Después, cuando consigues estructurar o jogo e consigues ganar a red, no momento que estás à frente, lo que me resulta muito fácil é sacar bolas por 4. O Francisco me odeia porque quando estive treinando con él, na altura en la que yo estaba máis magoado do pulso, que já estaba sintiéndome tocado e demais, yo estaba treinando con a clásica, precisamente para no terminar de estregar tan rápido o pulso, ¿no es? Y uno de los ejercicios era justamente primer volei y sacar la bola por 4. Odéame, saqué medio cesto por 4 en Star Padel. Hay unos chapeus muy grandes, quien te han pasado pelo club, conoce esos chapeus que digo, le penduré medio carro de bolas en los chapeus de atrás. Justamente pela facilidad que ten esta raqueta de sacar una bola. No só pelo fácil que consigues mexer a bola, sino pela potencia que consigues aplicar na bola. Seja bolas un bocadinho máis baixas, coladinhas á red, que metes el movimiento rápido, o bolas que en las te consigues preparar ben, pues nada, non las sacas por 4, las sacas por 50. Mas realmente funciona moito ben en ese aspecto. Para los bloqueos, a misma cosa. A ver, si tú en un bloqueo vas a darle un toque con el brazo, no esperes conseguir controlar la bola, porque lógicamente se te va a ir al vidrio de fondo. Ahora, si tú sometes a raquete trabalha sozinha y vas a conseguir hacer lo que tú quisieras con ella. O sea que en ese aspecto, realmente, seja no fundo, na transição e na red, va muito bem. Mas donde mais me sorprendió esta raquete, y lo vuelto a repetir, porque ya lo dije antes, fue no smash. Tanto el smash paralelo como por 3, es inacreditable cómo responde esta raqueta. Sinceramente, no pensé que iba a tener una respuesta tan fuerte. O sea, que va muy bien de potencia, para el tipo de raqueta que es. No es una raqueta preparada para ataque, no es una raqueta preparada para transición, es una raqueta para tener conforto, para evitar lesiones, para que tengas una buena maniobrabilidad y para que te puedas sentir confortable en el campo. Mas justamente el facto de ser tan leve que más o menos ten un bocadinho de técnica, consigue explodir a bola, a explodes. Y sin ter técnica vas a conseguir una respuesta increíble da raqueta. Ahí claramente notase que todas las evoluciones que esta raqueta ten, porque a ver si vos mostro un bocadinho máis, fora de que certeza já vos puse imagens disto, a furación ven máis grande no exterior e va reduciendo en base ás líneas, excepto no centro que está fechado e semifurado en la parte central. Y como ven, pronto, esta es la que Acork preparó para mí, que me tuvo el detalle de ponerme Argentogués en la raqueta, por eso, muy obrigado, Nico, que es un espectáculo de pessoa y que realmente se preocupa porque yo esté ya bien y eso poca gente o faz. Por eso, muy obrigado a todo corazón, a todo pessoal de Cork que han sido súper atencioso con a mi situación. Espero realmente estar rápido en campo y yo vos doy a miña palabra que en el momento que yo consiga voltar ao campo, que yo consiga soltar o brazo con confianza, porque lógicamente voy a tener un proceso, vos voy por un vídeo en campo con esta raqueta. Mismo aunque sea un short a mostrar un por 3 y paralelo y lo que for y por 4 y todo eso que vos estoy falando ahora. Porque realmente una de las cosas que me da raiva fue que yo preparé tanto durante 4 meses las sensaciones con esta raqueta para conseguir vos mostrar de primera mano y vos explicar las sensaciones que uno tiene, para luego acontecerme esto y tener que darme de baixa de un torneo y después no poder mostrar mismo antes del lanzamiento de la raqueta, que era mi idea, es vos mostrar antes del lanzamiento de la raqueta todas estas situaciones para que luego puedan hacer as vosas interpretaciones y as vosas escolhas. Mismo así, sempre que escolhan una raqueta ou compren una raqueta, o meu consello vai ser experimenten primeiro. ¿Ok? En este caso, sé que es muy difícil conseguir raquetes para experimentar a día de hoy. No gosto de comprar algo si no experimento primero, porque luego se terminan vendiendo raquetes como pipocas cuando realmente lo que deberían de hacer es saber exactamente a qué es lo que tú quieres. Sea una Cork o sea cualquier otra marca, da igual. Lo importante es que experimenten las raquetes. En este caso, si estuvieran por Coimbra, yo no tenía problema ninguno, yo tengo todas las Cork conmigo, por eso pueden mandarme un mensaje aquí a mi Instagram, Argentogués, y podemos combinar y vos faço experimentar las raquetes sin problema absolutamente ninguno. Y lo voy a hacer con todo gusto del mundo.
Por isso, pessoal, há muita coisa que vai vir a caminho, não por estar magoado quiere decir que voy a pôr o canal en stand-by, no, no consigo. Tentaré preparar de alguna forma tutoriais, tentaré vos mostrar outras coisas. Vamos a facer coisas, non vou ficar parado, non consigo ficar parado. Isto é o meu cabo a terra, é minha terapia e vocês son a minha terapia. E o facto de saber que do outro lado a gente que realmente gosta e está interesada naquilo que vos transmito, ainda me dá máis força e máis vontade para poder falar convosco, expresar-vos as coisas, porque como ben referimos, non sempre se consigue experimentar unha raquete e pelo menos consiguen ter as sensaciones de alguén. Entón, a partir de ali, tamén, cando sexa o momento, tendremos a stream para presentar. Espero estar ben do brazo, porque realmente gostaría mostrarles en campo lo que en meu gosto pessoal e en el tipo de raquete que é, para mí la considero a mellor raquete que experimenté ata agora. De sempre. Para mí é a mellor raquete que experimenté de sempre. E olha que xa experimenté máis de 100 raquetes. E non por ser da Cork, sino porque realmente o traballo que ten sido feito foi espectacular. Así como, en este caso, a goma da Classic é unha goma especial, feita pura e especificamente para Cork, acontece lo mismo no caso da Extreme. Tiene unha goma que é feita pura e exclusivamente para Extreme. Mas non posso adiantar máis nada, non vos vou dicir máis nada, non posso mostrar nada. Ya moita xente já debe ter visto algunos xogadores profesionais a andar con ela, brincar con ela, mas já chegará o momento de que realmente les podré transmitir tudo e máis alguma coisa, porque unha das coisas que siento orgulloso, poder ter tido la oportunidad de participar de alguna forma en lo que fue el desarrollo y evolución de esta raquete. Por eso, pessoal, cualquier duda que teñas, me la deixan en los comentarios. Si quieren experimentar Cork, falen conmigo a vontade, non hai ningún problema. Yo estuve en Coimbra, quien posa vir, está a vontade, quien no, pues olha, certeza que na zona donde vocês están hay algún sitio donde puedan experimentar Cork. Si prestan atención, en Aveiro tienen Cork, en na Batalha no Xixicel ten Cork, en Oeiras ten Cork. Há muchos sitios en los cuales tienen Cork, por eso no dubiden en ir y pedir a posibilidad de experimentar una raquete, porque realmente van a gustar moito. E cualidad por cima de tudo, pessoal, ok? Por iso, máis nada para vos contar, fue un placer estar de novo convosco, e non se esquezan, soy Argento Gués, e nos vemos no próximo vídeo. Chao, chao.